Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Mujeres trans en las cárceles cubanas. Un texto por Jenis Hernández Molina para Periodismo de Barrio. Se puede decir que las personas trans privadas de libertad sufren dos tipos de exclusiones. En primer lugar, son víctimas del sistema de justicia penal en una nación que tiene una de las tasas de encarcelamiento más alta del mundo. 794 reclusos por cada 100.000 habitantes en 2020, según registra el World Prison Brief. En segundo lugar, como personas cuya identidad de género rompe con las expectativas sociales y son castigadas por las políticas de género que rigen a las poblaciones encarceladas. En prisión, las personas trans de todos los géneros sufren las consecuencias de su ruptura con la cis-heteronormatividad a través de tres mecanismos fundamentales. 1. Las normas de clasificación por sexo en un sistema en el que la colocación se rige por el binario hombre-mujer. 2. La violencia perpetrada por los guardias y otros reclusos. Y 3. La falta de acceso a atención médica relacionada con la transición. Dentro de este panorama, las mujeres trans travestis son particularmente vulnerables. De pasar a ser ya una chica trans a pasar a convertirme en totalmente como lo que soy, un varón. Como que ya dejé de ser la mujer que me sentía a convertirme en un varón uniformado con un uniforme gris horrible, totalmente diferente, como uno más del montón. Que nosotros estamos atadas a vernos una imagen de mujer y apelarnos. Capa, eso me chocó muchísimo. Hasta diciembre del 2022 estuvo vigente en Cuba como parte de su código penal la figura del estado peligroso, popularmente conocido como peligrosidad o peligro. Según esta norma, se consideraba en estado peligroso la especial proclividad en el que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. Aunque la prostitución no se considere un delito, era incluida dentro de lo que se entendía como conducta antisocial, que abarcaba el practicar vicios socialmente reprobables y vivir como un parásito social del trabajo ajeno. Y también formaba parte de los denominados índices de peligrosidad. Una vez declarada en estado peligroso, se le imponía a la persona una medida de seguridad predilectiva, que en el caso de los individuos antisociales solía ser de tipo reeducativa con internamiento en un establecimiento especializado por un mínimo de 1 año y un máximo de 4 años. Cuenta Mónica de Andrade Molina sobre los motivos por los que eran procesadas muchas mujeres trans. Si el único lugar que tengo para compartir con mis amistades es el muro del malecón y me botan de aquí, ¿dónde me voy a sentar? Claro. Te empujan un poco al margen, ¿no? ¿Dónde me voy a sentar? Te empujan al margen, obligatoriamente. No a mí una derecho. vez me detuvieron en la esquina de mi casa, saliendo a botar la basura. Yo tenía puesto en un casa, me olvidé una batecasa. En la esquina de mi casa me dijeron, monta, unidad. Que tú te estabas prostituyendo. Digo, en serio, mira mi carnet, mira mi dirección, donde tú me montaste. No, yo te monté ahí. Yo te monté en 10 de octubre y Santa Catalina. Digo, el oficial de mi casa, 10 de octubre y Santa Catalina, son como 9 cuadras. ¿Qué voy a hacer yo en 10 de octubre y Santa Catalina con una batecasa? Una batecasa. Digo, y en chancletas, digo, eso es una cosa absurda y con un torniquete hecho. Digo, eso en cabeza cabe. Óyeme, tú me estás diciendo mentiroso a mí, es lo que es. Me hicieron aparentemente firmar un papel. Hasta advertencia esa que hacen. Yo me comprometo a no ejercer más la prostitución. Yo me comprometo a ser un mejor ciudadano. Estoy reivindicado a la sociedad, trabajo, y esto es una falta de respeto que me traigan a la unidad por yo ir a botar la basura en la esquina de mi casa. Y el oficial rompió la hoja, oye, que pongas lo que te dije.
Yo no tengo que poner lo que tú me dijiste, yo pongo lo que yo creo conveniente a poner. Porque para mí lo que yo estoy poniendo es coherente. Tú eres un falta de respeto. La transgresión de las normas sociales de género puede hacer que las personas trans se vean privadas del acceso al apoyo familiar, la educación, la vivienda estable, el empleo legal, entre otras cosas, y por tanto participen con más frecuencia en estrategias de supervivencia que están penalizadas. Sumado a ello, las múltiples actitudes discriminatorias que deben enfrentar por parte de las propias fuerzas del orden público, la posibilidad de que una persona trans sea procesada por algún delito aumenta. Aunque tener un vínculo laboral era considerado un atenuante para la aplicación de medidas de seguridad predictivas, ni a Naomi González Castañeda ni a Jennifer Mollares le sirvió de nada. Yo fui a un juicio, estaba trabajando en ese momento y ellos no creyeron. Mi mamá presentó una carta de trabajo con el director de mi centro de trabajo donde yo trabajaba en ese momento, pero ellos no creían. La Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre el uso discriminatorio que se le da a este tipo de legislaciones, como las leyes contra la vagancia o aquella que buscan proteger la moral pública y normar la conducta apropiada, en su informe Violencia contra Personas LGTBI 2015. Según dicho documento, estas normas legales otorgan a las fuerzas de seguridad poderes amplios y discrecionales que permiten su utilización para discriminar específicamente a las personas trans a través de la regulación del uso de espacios públicos de manera arbitraria y juzgando a las personas basados en su apariencia física. En ese mismo informe se denuncia que el otorgamiento de amplios poderes a oficiales de la policía y agentes encargados de hacer cumplir la ley para limitar o restringir la circulación de las personas en espacios públicos, unido a la discriminación y los prejuicios sociales contra las personas LGTBI, lleva al abuso de la discrecionalidad policial en la aplicación de normas sobre el uso de dichos espacios. Peor aún, el informe advierte que las mujeres trans se ven particularmente afectadas, con mayor violencia las que son trabajadoras sexuales. La sola presencia de una persona trans en público puede ser interpretada por la policía como una exhibición obscena y con frecuencia son tratadas como criminales. En el caso de Jennifer, el jefe de sector de su área le levantó un acta de advertencia a pesar de saber que ella siempre ha trabajado. Según el documento, ella se comprometía a no estar en ningún área proclive a la prostitución y a presentarse cada viernes en el sector de la policía que le correspondía. Entonces, pues bueno, toda zona para ellos es una zona de prostitución. El problema es ese, que para las personas trans, cualquier lugar donde estés, Porque estás vestida de mujer y entonces ya te ves conversando con un hombre, ya te estás prostituyendo ya. Mónica también tuvo que esperar 3 semanas en diferentes prisiones hasta la realización del juicio contra ella. Un artículo sobre los procesos de criminalización de mujeres trans y travestis en la provincia de Buenos Aires, publicado en la revista Pensamiento Penal, señala que en estos casos el uso de la prisión preventiva es prácticamente automático. Según la Ley 143/2021 del Proceso Penal, en su artículo 356, la medida cautelar de prisión provisional es excepcional y deberá aplicarse debido a la gravedad de los hechos o si existen motivos suficientes para creer que la persona imputada pueda evadir u obstaculizar la investigación, la instrucción, el juzgamiento o la ejecución de la sentencia. En Cuba, la medida cautelar que continúa siendo más utilizada en el proceso penal es precisamente la prisión provisional. Ahí hubo muchas trans que las destruyeron. Les destruyeron la imagen, acabaron con ellas, les hicieron el juicio, les dieron la libertad, pero ya las habían pelado dentro del centro de procesamiento, conocidos como VIVAC. Esto lo comenta Mónica. Y yo dije, hasta que no tomen una medida conmigo, a mí nadie me va a dejar escapar. Porque si la jueza decide que vamos para la calle, yo me quiero quedar con mi imagen tal y como es. Ustedes no me pueden destruir mi imagen, porque ahí hubieron muchos trans que las destruyeron. Otro de los problemas alertados por el referido informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que existen casos en los que luego del arresto, algunas autoridades policiales extorsionan, chantajean o exigen favores sexuales a varias personas trans a cambio de ser puestas en libertad. Mónica recuerda que había un oficial en la estación que demandaba sexo como condición para soltarlas. Yo me acuerdo que también había un oficial en la unidad que como que nos teníamos que tener intimidad sexual con él para que nos soltara. Él nos entregaba los carnecitos llegando a la unidad, pero una de nosotras, si hubo un piquete, una de nosotros tenía que tener una intimidad sexual con él para que él nos soltara. Si no, nos quedábamos todas trancadas.
Para las chicas trans entrevistadas, la verdadera pesadilla de estar privadas de libertad comenzó al entrar en prisión a cumplir sus respectivas sentencias. Tú eres trans, eres un hombre. No te tratan como personas trans. Tú eres hombre. En el artículo 14 del reglamento del sistema penitenciario cubano del 2016, se dispone que los establecimientos penitenciarios están separados por sexo, para hombres y mujeres. A su vez, el artículo 36 de dicho reglamento establece que para la clasificación y compartimentación de los internos debe tenerse en cuenta dicho índice en primera instancia. En el contexto cubano, la autorización para la modificación del sexo registral de una persona requiere obligatoriamente haberse practicado cirugías genitales de afirmación de género. La cantidad estimada de mujeres trans que cumplen con ese requisito en el país es de solo 35, por lo que la inmensa mayoría debe asumir todas las barreras que implica la falta de reconocimiento legal de su identidad, incluido el ser confinadas en prisiones para hombres si tuvieran que extinguir alguna sanción penal. La experiencia fue un poco extraña al principio. Nunca se me olvida dentro del área de ingreso. Me pelaron. Fue un poco incómodo, empecé a llorar porque es algo que no esperaba, que realmente de verdad que me pelaron. Nunca había pisado prisión, no sabía si te dejaban sin pelo o no. Y no había escuchado otras versiones que me dijeran que no, que sí, te van a picar el pelo y ya. Me pelaron. Cuando yo me vi mi imagen sin pelo, aquello fue horrible. Se me cayó el mundo. Entre las formas en que se niega a las personas trans privadas de libertad su identidad y expresión de género está la restricción del acceso a tratamientos hormonales. La aplicación de estas reglas, sin embargo, depende de la voluntad de los oficiales penitenciarios, puesto que no existen leyes al respecto. Por otra parte, de acuerdo con otro artículo de Valerie Janes, las investigaciones revelan sistemáticamente que los reclusos con identidades no normativas, es decir, aquellos que no se identifican como varones heterosexuales, incluidos los hombres gays y las mujeres trans en prisiones para hombres, son considerablemente más vulnerables a las agresiones sexuales y no sexuales que otras personas encarceladas. Jennifer asegura que en la prisión se pasa mucho trabajo. Pero bueno, te veían como trans y te trataban un poquito peor. No igual que a los hombres. A mí no era lo mismo. Durante los 4 años en que Mónica estuvo internada en la prisión Jóvenes de Occidente, así como en cada uno de los 3 centros en los que cumplió prisión provisional, tuvo que enfrentar múltiples episodios de violencia por parte de los guardias. Muchos horrores que tú veías ahí tú veías cosas espeluznantes. Que tú te quedabas así, lo único que tienes que hacer era cerrar tu boca y hacerte idea que como que no viste nada. Porque si hablabas, sabías lo que te tocaba. Según la profesora Sharon Dolovich en su artículo Strategic Segregation in the Modern Prisons, los hombres gays y las mujeres trans no son las únicas personas vulnerables a la victimización sexual en las prisiones y cárceles para hombres, pero el lugar que se les asigna en la jerarquía sexual carcelaria los convierte en objetivos de tales abusos. Un problema sobre el que también ha llamado la atención la Corte Interamericana de Derechos Humanos en América Latina. Los testimonios de Mónica y Naomi lo confirman. Cuando Naomi entró a la 1580 ya se notaba el efecto de las hormonas. De violencia no sufrí, pero sí un poco chocante porque al ver que yo estaba rodeada de tantos hombres y lo disciplina constantemente era arriba de mí. 2 muchachos que se encargan en destacamento, de cuidar el ¿Son presos destacamento, también? si son presos también, de cuidar el destacamento, que haya limpieza, que no haya un problema. Ellos hablaban mucho conmigo, mira, tú puedes tener una pareja aquí, pero tienes que tener cuidado porque tú eres la única floja, para hablar en plata. Tú eres la única flojita que hay aquí, que se te ve las cosas de femenina por arriba de la ropa, entonces la gente está arriba de ti y pueden causar problemas. Y no, tranquilo, si yo no voy a estar con nadie, mentira. Al final me tuve que casar. Todo darse a respetar y llevarse bien con todo el mundo. A otras no les fue tan bien. Muchas ahí las maltrataron, las discriminaron, las ofendieron, le hicieron actos de repudio, las agredían.
En cuanto a las condiciones en general y al acceso a tratamientos específicos como los requeridos para personas viviendo con VIH, Jennifer comenta que eran malas en los 2 establecimientos en los que estuvo. Explica que en San José los alimentos estaban muy mal elaborados, a veces no había medicamentos y había ratas por todos lados. La prisión de Winnes, donde estuvo hasta inicios de la pandemia, no estaba mejor. Las condiciones en ese lugar son muy malas, sobre todo para nosotras con VIH. Las condiciones, los baños malos, si somos personas enfermas con VIH. Ibas para el puesto médico y no había condiciones. ¿Y los medicamentos? A veces había, a veces no había. Te hacían las pruebas, no sé cuánto, y la carga viral. Cuando te hacen la prueba, los médicos deben saber qué medicamento tú debes tomar. No es tomar por tomar. Eso te dan cualquiera. No es que tú tomabas, si le decías, mira, yo en la calle estaba tomando estos medicamentos. Y no, tú tienes que tomarte esto porque pues si yo estaba en la calle tomando estos medicamentos, porque tomaba ese, si no te lo tomabas, no te daban el pase o no te daban el teléfono. Antes estaban dándose comida. Ya con el lío de las cosas ahora están dándote comida. Porque yo tengo mi pareja adentro. Yo fui hace poco a visitarlo y dice que se están muriendo las personas VIH allá adentro. Sí, están muriendo. Porque un día hay medicamentos, otro día no hay. Le están dando en el desayuno té. Las deplorables condiciones del lugar han sido denunciadas igualmente por Brenda Díaz, presa política por las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Sobre la inestabilidad del suministro de antirretrovirales para personas con VIH, la incorrecta administración de los mismos y la inexperiencia del personal médico en dicho centro penitenciario, comentó también Alexandra Hernández Arango durante su intervención en el panel Privación de Libertad y Extinción de la Sanción, Desafíos para la Integración Social de las Personas Trans, como parte del coloquio Transidentidades, Violencia de Género y Derechos Humanos, desarrollado el 29 de noviembre del 2022 en La Habana. Parecería que con las reformas legales que se han venido desarrollando en el país, la situación de las personas trans cambiaría. El escenario, sin embargo, es más complejo. Las entrevistadas coinciden en que el panorama en la calle ha cambiado un poco para las personas trans que ejercen el trabajo sexual, puesto que ha disminuido el acoso policial. No obstante, la siguen cargando para la estación. Al eliminarse el estado peligroso de la legislación cubana con la aprobación de un nuevo Código Penal en diciembre del 2022, se hizo más difícil la criminalización de la prostitución, aunque no imposible. El abogado Eloy Viera Cañive alerta que la posibilidad de aplicar medidas de seguridad predilectivas no ha desaparecido del Código Penal, sino que ha mutado y ahora se oculta tras las cartas de advertencia y el delito de desobediencia. El entramado de leyes y disposiciones que justifican la aplicación de medidas de seguridad predilectiva se ha complejizado. La Ley 151/2022, Código Penal, efectivamente, eliminó el denominado estado peligroso. En su artículo 434, sin embargo, establece que las autoridades del Ministerio del Interior pueden advertir de manera oficial a toda persona que de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional. Quienes incumplan las advertencias realizadas por el órgano o entidad encargada de la prevención social, según el artículo 189, incurren en delito de desobediencia y pueden recibir sanciones de privación de libertad de 6 meses a 1 año o multa o ambas. Así la criminalización persiste, aunque las sanciones son menores y los delitos imputados diferentes. A través de un procedimiento similar, utilizando cartas de advertencia y el estado peligroso, se sancionó a Jennifer en 2018 por ejercer la prostitución. En el juicio, que fue colectivo en el Tribunal de Distrito del delito de desobediencia, sobre qué entender como autoridad competente y respecto al contenido de las advertencias, en 2023 la Gaceta Oficial publicaba el dictamen 472 del Tribunal Supremo de Justicia. En este documento se aclara que la Policía Nacional Revolucionaria, en la figura del jefe de sector, está facultada para aplicar medidas profilácticas, preventivas, jurídicas y operativas, como la advertencia oficial, y su incumplimiento daría lugar a que se tipifique el delito de desobediencia. Básicamente, una mutación de las leyes de vagancia sobre las que alerta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se han usado históricamente en Cuba para criminalizar y perseguir a las trabajadoras sexuales. En cuanto a las personas trans privadas de libertad, la Ley 152 de Ejecución Penal, publicada el 1 de septiembre de 2022,
las favorece ligeramente. El término identidad de género es mencionado 4 veces en el texto de esta norma. El artículo 12.1 establece que los establecimientos penitenciarios se organizan en lugares o áreas separadas para jóvenes, mujeres y hombres, mientras que en su punto 4 aclara que para la ubicación del recluso se atiende además su identidad de género. Sin embargo, en el artículo 26, sobre la ubicación de las personas privadas de libertad, no dispone nada acerca del destino de las personas trans. A este respecto, la abogada y actual subdirectora del CENESEX, Ivonne Calaña Pérez, se plantea las siguientes interrogantes. ¿Las mujeres cis y trans serán ubicadas en la misma área? ¿Se reconocerá solo la identidad de género de las personas trans que legalmente haya modificado ese particular en el registro civil? ¿El Ministerio del Interior asumirá la identidad de género con la que se autopercibe la persona, aunque no exista modificación del asiento registral civil? Pero tampoco encuentra las respuestas pertinentes a sus propias preguntas y agrega que deben ser aportadas por las normas reglamentarias que se emitan a corto plazo por mandato de la propia ley. En un trabajo publicado en la revista Derecho Penal Online, 3 profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana planteaban preocupaciones semejantes acerca de la aplicación de esta ley. Alertaban que su mayor riesgo e impacto radica en las personas trans que aún no han oficializado su cambio de identidad en el registro civil por no haberse sometido a las cirugías requeridas, presentándose entonces la disyuntiva de en qué establecimiento penitenciario resultaría adecuado su alojamiento, puesto que las prisiones en Cuba no poseen áreas destinadas a las personas trans, considerando además que el artículo 21, apartado 3 del propio texto legal, establece que esta ubicación se realiza atendiendo, siempre que sea posible, a la situación legal del asegurado. Estas mismas autoras advierten además que, derivado de la decisión tomada en relación con el alojamiento de las personas trans, pudiera presentarse otro problema relacionado con la disciplina en el establecimiento. Debido a que se prevé como indisciplina menos grave el negarse a vestir el uniforme reglamentario y como indisciplina leve vestirlo incorrectamente o modificarlo, así como poseer o usar prendas no autorizadas, en el hipotético escenario en que una mujer trans sea ubicada en un establecimiento para hombres, deberá asumir las normas y códigos de vestimenta y comportamientos fijados para este género. Se verá entonces obligada a vestir y portar prendas con las que no se identifica y que atenta contra su imagen e identidad. En la prisión 1580, Naomi usaba prendas femeninas y un discreto maquillaje durante la noche. Las uñas, tenía que cortármelas. No podía maquillarme. No voy a usar short. Los guardias ahí nos dicen que nosotros nacimos hombres y eso es una prisión de hombre. Y me chocaba muchísimo. Eso ahí. No podíamos usar blumen, calzoncillo. Yo, escondidamente, de los guardias, me ponía mi chorcito corto porque me gusta mi blusita. ¿Me entiendes? Cuando pase el recuento, me lo ponía y me maquillaba discretamente. Que no un rímel que yo me pasaba por los ojos que no sería tan extravagante. No. Porque me regañaba o si no iba a un corte. ¿A qué lo llaman corte? Como si fuera un pequeño juicio. Por su parte, el decreto Ley 74, Reglamento de la Ley de Ejecución Penal, aprobado en el 2023, también aporta su granito de arena acerca del destino de las personas trans en el sistema penitenciario. En su artículo 19.2, en el único que aparece el término identidad de género, aclara que el jefe de dirección de establecimientos penitenciarios debe aprobar la ubicación y clasificación del sancionado en un régimen penitenciario inferior al que correspondería cuando b. orientación sexual e identidad de género, entre otras, que afecte su convivencia como recluso. C. presenta afectaciones psicológicas severas como víctima de violencia o alguna forma de discriminación. De este último, incluso pudieran hacer uso las personas trans, quienes, a decir de Mónica, al menos en jóvenes de Occidente, pertenecían al grupo de riesgo de suicidio. En una etapa que me enfermé de los nervios, que ya no podía más, que se me empezó a caer el pelo, porque ya el estrés de estar todo el día trancado, de que no
Sí, ver el sol salir por balostre, por reja. No sentí que el sol me quemara la piel, algo. Y entonces como que eso era una experiencia como que extraña. Entonces ya lo que hacía era que a veces entraba en estado depresivo, me cortaba, me agredía yo mismo. Como para que la policía como que tuviera un control sobre mí, como que me creyeran que realmente yo como que necesitaba un tratamiento psicológico. El 14 de enero del 2023, el CNSX publicaba en la red social X, antes Twitter, un hilo donde reportaba sobre un conversatorio realizado por 3 de sus miembros con 30 personas trans en estado de reclusión y principales oficiales del centro penitenciario Cuba-Panamá en Güines. En dicha publicación, que posteriormente fue eliminada, aseguraban estar asesorando en conjunto con la red Transcuba a las autoridades del sistema penitenciario en la modificación del reglamento interno de personas reclusas y anunciaban que en el referido reglamento se tendrán en cuenta los derechos fundamentales de las personas trans privadas de libertad, como el acceso a su atención de salud y a su imagen personal. Además, informaban que sobre futuros encuentros con las autoridades penitenciarias con el objetivo de lograr una mejor estancia de las personas trans en estos centros. A mediados del mes de noviembre de 2023, las redes sociales del CNSX y de Transcuba publicaban la culminación de un taller de promotores de salud y derechos sexuales en el que se graduaron 13 reclusas trans en el antes referido establecimiento penitenciario de Güines. En el texto de la publicación no solo se refirieron a las reclusas utilizando el género masculino, sino que la foto acompañante muestra claramente que se siguen aplicando los mismos estándares en cuanto a la expresión de identidad de género en establecimientos de régimen interno, lo que genera desconfianza sobre, al menos, la efectividad del asesoramiento que dicen estar realizando. Naomi, Mónica y Jennifer difieren en cuanto a la ubicación en centros penitenciarios que quisieran tener si pudieran decidir. Mónica, a diferencia de Naomi y Jennifer, prefiere que existan establecimientos o áreas solo para personas trans, porque mientras tengas puesto el sexo masculino, por mucha transición que hayas hecho, te mandan con los hombres. Coinciden, sin embargo, en varias otras demandas. Todas quieren que cambie la actitud de la policía hacia ellas y que dejen de acosarlas, que se les permita el acceso a terapias de reemplazo hormonal y otros servicios específicos de salud y que no les corten el cabello. ¿A ti te hubiera gustado, por ejemplo, o tú crees que sería mejor que tuvieran su propio centro penitenciario las personas trans? Sí, que tuviéramos un centro que fuera particularmente para nosotros solos. ¿Ves? Donde nosotros, a pesar de tener nuestros defectos y nuestras cosas, nosotros donde tuviésemos más organización, más limpieza, más tranquilidad, donde a lo mejor quizás nos pudiéramos sentar yo y fulana a chismear de esto, Mengala incluirse en el chisme, jugar dominó, cosas así. No es una cosa que sea de entretenimiento para nosotros, pero que seamos nosotras en general, las trans. Mujeres trans en las cárceles cubanas es un texto de Yenis Hernández Molina para Periodismo de Barrio. Locución, Milena Medina. Edición, Rafa González Escalona. Para consultar el texto original o leer más historias como esta, consulte la web de Periodismo de Barrio, www.periodismodebarrio.org. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.